nuestro invitado de hoy. Está con nosotros el maestro, director del Instituto Evangélico, un hombre con mucha sapiencia. Y de lo que vamos a hablar primordialmente, aunque hay un tema de educación que no lo vamos a dejar de preguntarle, vacunación y eso, pero lo que vamos a hablar primordialmente es que hoy cierra el mes de la Biblia, que ha sido el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y en República Dominicana tenemos una ley que es la 4400 de la Biblia. República Dominicana tiene una bandera que tiene una Biblia, es la única bandera que tiene una Biblia, de todo eso. Pero mientras tanto queremos hablar también, y yo hablaba con Samuel días atrás, le decía mi preocupación, por muchos que se oponen a que se le entregue una Biblia a los estudiantes de la República Dominicana que anunció el Ministerio de Educación. Muy bien por el Ministerio de Educación, ojalá que no se deje intimidar por unos chantajistas que andan ahí. Pero de eso queremos hablar con Samuel, porque es un hombre de fe, un hombre que conoce y que sabe de eso. Y nosotros queremos compartir con ustedes lo que piensa Samuel Reyes. Bienvenido, Samuel Reyes, al café con precisamente el sabor y el aroma del café Flor de Oro. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me ofrecen de poder compartir verdades que están expresadas en diferentes textos legales en nuestro país, empezando desde la Constitución de la República, la Ley 6697 y por supuesto, la Ley 4400, que uno de sus considerandos establece que se está basando esta ley precisamente en la Constitución y en la Ley 6697. Y es importante entender que la Ley 4400 es una ley respetuosa de las creencias de las familias, cualquier creencia que tenga, pues es respetada. Y establece muy claramente, y quisiera ir directamente al párrafo que lo establece, el párrafo 3, una ley muy corta, de apenas, digamos, una página, es lo que contiene esta ley, establece que hay dos tipos de enseñanzas que se pueden dar dentro de una institución pública, porque ya en la privada se deja a criterio de la institución de acuerdo a su filosofía, pero en cuanto a la instrucción pública, pues está la Conferencia del Episcopado Dominicano, que debe presentar un programa, y también la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica debe presentar un programa. Y las familias entonces tienen la potestad de decidir cuál de los dos programas quiere que se le instruya a sus hijos, que se puede instruir de manera general y también de manera particular. Y establece, para los que no quieran, dice, pueden optar también por la exención de la materia. Es decir, que si hay una familia, unos padres que dicen, no, yo no quiero que se le enseñe la Biblia a mis hijos, con una simple carta que entregue al director del centro educativo, a la directora, pues sencillamente con eso logra que no le den esa materia. Entonces es respetuoso. Y aquí lo que se está es planteando lo que se llama un deísmo. El deísmo, uno de sus principales propulsores fue Voltaire. Y Voltaire decía creer en Dios, pero concebía a Dios como un ser supremo que existe, pero que dejó al libre albedrío a la gente y que no interviene en los asuntos de la gente, sino que sencillamente lo observa de lejos. Y a él se le tiene como un ateo, pero no, él era un deísta. Y muchos de los políticos nuestros y muchos profesionales nuestros son deístas, porque dicen creer en Dios, pero no obedecen a lo que establece la palabra de Dios. Y en ese caso, entonces, Voltaire era un enemigo a muerte de la Biblia. Enemigo a muerte, no quería saber de la Biblia. Incluso dijo que a los 100 años de su muerte, él decía que la Biblia iba a ser un libro en extinción. Y entonces hay una de esas ironías que Dios solamente sabe hacer, que en la casa donde él murió, al lado mismo de donde él tenía su imprenta, allí mismo entonces funciona hoy en día la Sociedad Bíblica
francesa. Increíble, pero Y cierto. así es. Entonces, 100 años después, uno de los libros de Voltaire se vendían el equivalente a 11 centavos de dólar. Y las Biblias que se imprimían en tiempos que él vivía, algunas de ellas han sido vendidas en $500,000. Oye, Dios mío. Es Samuel, así. hay algo que, bueno, vimos a un abogado muy conocido, que particularmente yo hasta en Twitter respondí porque entendí. Él dice que se está violentando la Constitución, porque se está segregando y que no se le está dando la participación, que el que es ateo, que el que es de los islamistas, ¿cómo se llama la religión esa? Mahometanos. Los mahometanos, los que son de esta o de aquella, religiones que nada tienen que ver con la religión cristiana. Él decía que ahí hay, y de una manera ácida, y yo decía, bueno, particularmente soy de lo que pienso que en medio sobre todo de lo que vive el mundo actual, de la degeneración, de la pérdida de los valores morales y de todo esto, una Biblia viene a ser un aliciente en medio de todo. Y contaba un amigo, Frankeli, de un amigo que cómo una Biblia le cambió la vida, cómo una Biblia le cambia la vida a un ser humano. Pero hemos visto a líderes mundiales esbozando lo que significa la Biblia en la sociedad actual, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensa Samuel Reyes de ese tipo de comportamiento que personas como esa, que dicen ser cristianas, o que dicen que se plantean? Eso no son nada. Entonces son deístas en realidad, lo he dicho, la mayoría de nuestros presidentes, por ejemplo, son deístas, no son verdaderos creyentes, porque ellos van a una iglesia, regularmente son católicos, no ha habido aquí ningún presidente que sea protestante, pero todos dicen no ha habido ninguno. El que más cercano llegó a estar fue Gregorio Luperón, y Gregorio Luperón, bueno, no tenía una definición, pero era más pro protestante. Se inclinaba más hacia sí, porque misioneros fueron que lo enseñaron a leer. Él era un limpiabotas y lo enseñaron a leer porque hubo un tiempo aquí en el que los misioneros protestantes se dedicaron a la enseñanza a leer. Y hay gente que ha aprendido a leer de una manera milagrosa, pidiéndole a Dios que le enseñe a leer, y con la Biblia han aprendido a leer una cosa que no se explica, con ningún otro libro se aprende a leer. Yo conozco varios testimonios de eso. Así es. Pero no voy a decir que voy a respetar la opinión de esa persona es la que no está respetando. Yo pienso así también. El orden jurídico nacional. Entonces estas personas hablan así porque ellos tienen una estrategia. Pero si es un abogado, en este caso, ¿por qué no se lee lo que dice la ley de esa ley? La Ley General de Educación es una ley orgánica. La leen a su manera. Exactamente, y leen lo que a ellos les interesa. Cosas que son muy débiles, argumentos muy débiles. ¿Por qué? Porque si él dice que no se respeta aquí las creencias de los musulmanes, pues en los países musulmanes usted no puede ni siquiera ir a hablar a otra persona de otra religión, o va preso y hasta puede usted costarle la vida. Así es. Entonces, esos son unos argumentos que realmente yo digo, pero ¿cómo es posible que gente estudiada se atrevan a proponer eso? Pueden decir, nosotros proponemos que haya una apertura a que también se puedan enseñar ciertas partes de otras religiones. Pudiéramos decir eso, pero no que nosotros, que somos una nación eminentemente de origen cristiano, que Juan Pablo Duarte y los trinitarios, que fueron los que fundaron esta nación, pues hasta se inspiraron cuando hacen el juramento trinitario. La cruz, la Biblia también. El juramento trinitario habla de que ellos, en nombre de la justísima Trinidad de Dios omnipotente, entonces son trinitarios precisamente porque ellos decían que nos proteja Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso dice que tenían una creencia también enraizada, porque precisamente toman argumentos bíblicos incluso. Así es. Y cuando usted toma, por ejemplo, un versículo que se puede aplicar en sentido general, que el que conoce la verdad se libera. Así es. La Y verdad eso no es solamente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, para mí, tiene el fundamento del peso específico. Pero si usted dice, bueno, yo voy a estudiar tal situación de
de la vida, voy a estudiar, yo me voy a hacer ingeniero. Usted está conociendo verdades y usted se va a liberar en el amplio sentido de la palabra. Yo siempre le digo a algunos padres, porque han ido algunos padres a inscribir sus hijos allá, y son ateos los padres, entonces nos decimos, bueno, aquí en el Instituto Evangélico, como su nombre lo indica, es un colegio evangélico. Evangélico. Y ellos dicen, bueno, está bien, vamos, que le enseñen, pero no me lo adoctrinen, no me lo conviertan, nosotros no nos convertimos a nadie. Quien convierte es el Espíritu de Dios. Personal, pero si fíjese usted lo que dice. recibe. Claro que sí. Entonces dice la ley 6697 en su artículo 4, todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el escudo nacional y en el lema Dios, patria y libertad. Vamos a repetir, la ley, repítame. La ley 6697, la ley general de educación, una ley orgánica que para ser derogado un artículo de ella, tiene que ser el Congreso en pleno, el Congreso Nacional, con las 2/3 partes, ¿qué es lo que tiene que derogarlo. Vamos a compartir de nuevo lo que dice esa parte que vimos ahora mismo. Dice todo el sistema educativo dominicano. Recuerden que en ese momento no existía el MESI. Sí. Y esto está vigente todavía, eso también entonces está vigente para la universidad, sí, en donde hay más libertad, ¿verdad? Se da más. Pero también la misma Constitución establece que hay una libertad de enseñanza. Pero ¿qué dice este artículo? Lo vuelvo a leer. Todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el escudo nacional y en el lema Dios, patria y libertad. Oiga cómo lo describe. No dice algunos. No. Pero oiga cómo lo describe. Ni el que quiera. Y Frankeli, ¿y de qué manera está destacando sobre todo esa parte de esos elementos fundamentales de la palabra? Como fundamento. Y entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Fíjese, desde la ley 6697, ustedes se recordarán del plan decenal. El famoso plan decenal lo hicieron fracasar. Sí. Porque establecía que todos estos principios y valores tenían que ser enseñados. Y prefirieron hacer fracasar el plan decenal. Para que no se diera. Para que no se diera. Lo mismo se da en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, de la educación sexual integral. Quieren que fracase ese tipo de educación y, por ejemplo, allá en el colegio nosotros enseñamos un currículo que proviene de una institución que se llama Enfoque a la Familia, donde no se menciona un solo versículo bíblico. Porque para enseñar la educación sexual integral, sana, no se necesita citar la Biblia ni enseñar la Biblia, se puede hacer, obviamente. Y entonces, ¿qué resultados tenemos? Yo tengo 8 años como director de ese colegio, no he tenido un solo caso, que yo sepa, porque algunos me dirán, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, no tenemos ninguna incidencia. No ha trascendido nada. De embarazo en adolescentes. Y la mayoría de los colegios cristianos y cristianos católicos y cristianos evangélicos, tampoco la incidencia es notable. Es una incidencia mínima o cero, como en el caso de nuestro centro. Entonces eso significa un éxito rotundo. ¿Qué deberían hacer entonces las autoridades del Ministerio de Educación? Bueno, esas buenas prácticas, esos buenos programas, vamos a aplicarlo, porque si ellos están diciendo, pero no aplicarlo. Ese es el modelo. Y así es. Pero entonces, ¿cuál es la opción que ellos plantean? Una educación que viene entonces a empeorar la situación, porque no enseña valores, no enseña principios, no forma el carácter, sino que hace que las personas pues den libre rienda a sus deseos, cualquiera que sean. Entonces ahí es que está el error de ese tipo de educación que se quiere implementar aquí bajo un manto de que vienen organismos internacionales. Miren, los organismos internacionales vienen a usted a ofrecerle asesoría a la República Dominicana o a cualquier nación en el área donde usted tiene deficiencias. Pero usted le puede decir a las instituciones internacionales, mira, hay instituciones aquí, hay colegios aquí, e incluso escuelas públicas, que puede darse ese caso,
que tenga un director, que tenga alguien encargado de formación humana, que esté dándole una instrucción en esa área, en el área sexual también, y que tengan unas buenas prácticas y unos buenos resultados. Eso se puede decir. Nosotros no necesitamos en esa área el auxilio de organizaciones internacionales porque tenemos aquí buenas prácticas, vuelvo y lo digo. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere? Que haya una enseñanza que esté basada en principios y valores cristianos, pero eso es lo que dice la Constitución y es lo que dice la Ley 6697 y es la que establece de manera directa y específica la Ley 4400. Entonces, si esta gente tuviera, aunque sea una ley, que dijera lo contrario, ellos estuvieran, miren, volando cabezas aquí para que se aplicara esa ley. Pero aquí desde la Constitución, la Ley 6697 y obviamente la Ley 4400 establece que debe enseñarse la Biblia en las escuelas y en los colegios. Bueno, ya nos queda un minuto y ciertamente nosotros quisimos traer el tema porque hoy termina el mes de la Biblia, que es el mes de septiembre, el 27 es el Día Internacional de la Biblia y han habido muchas actividades. Nosotros en la Universidad Nacional Evangélica la semana pasada desarrollamos un foro interesantísimo sobre la Biblia y con 6 pastores que estuvieron hablando de diversos temas como consejo de la Biblia, historia de la Biblia en la juventud, las traducciones de la Biblia, el poder de la palabra de Dios a través de la Biblia. Y cómo trae desarrollo a las naciones. Ciertamente. Así es. Y también hablamos de la composición de la Biblia. Pero vamos a cerrar esto y en este breve que ya el señor director nos está casi llevando. Hoy inicia en Santiago una jornada de vacunación a niños en las escuelas. El presidente Abinader, la coordinadora del Gabinete de Salud y vicepresidente doña Raquel Peña y nuestro amigo Daniel Rivera están en estos momentos que estamos haciendo el programa, están en una escuela de Santiago que yo realmente no me doy cuenta cuál es, hablando en Ipiza, iniciando la vacunación para niños que se ha anunciado que se va a desarrollar. ¿Qué piensa Samuel como director de una tan importante institución como es el Instituto Evangélico sobre esto? Bueno, yo creo que las instituciones debemos darle orientación a las familias para que tomen la mejor de las decisiones, que es vacunar a sus hijos. Si tienen de 12 años hacia arriba, pues la mejor decisión. Y allá en el colegio, pues tenemos un 87% ya que tiene por lo menos la segunda vacuna. Y la primera, pues hay un grupo, el otro restante solamente tiene la primera porque no se la pusieron a tiempo. Y eso hace que la incidencia entonces del coronavirus probablemente sea menor en nuestro colegio que en otros. Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero también es importante, ¿sabe qué? Que ellos provean de pruebas PCR. Porque en el caso de nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas nosotros iniciamos, pues tuvimos un posible caso de un joven que estaba supuestamente infectado de coronavirus, pero no fue así. Y lamentablemente ahí tuvimos que, digamos, suspender la clase presencial a ese grupo por 14 días. En lo que se investigaba. En lo que se investigaba, entonces se hizo la prueba PCR y se determinó que no, que era gripe que tenía. Entonces creo que junto con las medidas de protocolo, las vacunaciones también tienen que implementarse el que hayan esas pruebas rápidas para determinar si se tiene o no. Y así entonces se puede aislar a ese grupo. Todas esas medidas de protocolo, de mantener a los grupos por aula, que estén hasta en el recreo juntos, etcétera, son importantes para el evitar la propagación del coronavirus en la escuela. También las medidas de higiene, todo lo demás, porque hay gente que me dice cuando hablo así, y las mascarillas y todo eso, obviamente. Pero esas medidas de reducir también el número de estudiantes en el recreo también, claro, en las aulas. Nosotros hemos tenido pues que habilitar gran cantidad de aulas, porque ahora los grupos tienen que ser más reducidos en el aula. Y es hasta bonito ver cómo los estudiantes han acatado todo eso. Qué bueno. Eso es lo importante. Y tenemos entonces una muy buena práctica. Agradecer a Samuel, que como siempre acude a nuestro llamado. Gracias por estar con nosotros. A la orden siempre. Pero en otra ocasión ya tendremos otro de los temas tan interesantes que tocamos.
Y a vacunarse, señores, como dice Samuel, el presidente está preocupado, por eso hoy arrancan aquí, porque en Santiago, de estar delante, ha bajado porque hay una resistencia por mucha gente. Vamos a vacunarnos porque el coronavirus sigue siendo una realidad. Recordarle que originamos en Telecontacto, que a la 1 usted puede vernos en Galaxia TV, Canal 42 otra vez, pero que también estamos en Facebook, estamos en Roku, estamos en todas las plataformas que usted puede seguir este bloque de programa. Frankelly Santiago y Juan Carlos Bisonó, agradeciéndole a Samuel Reyes que nos ha acompañado, le decimos